Empezamos. Pues bien, soy Sonia Cruz, médico urgenciólogo, jefe del servicio médico de la unidad de Iztapalapa de la UAM. Como todos ustedes saben, estamos generando contenidos desde que inició la pandemia como apoyo social. La UAM siempre se ha caracterizado por tener este gran humanismo, no solamente hacia dentro de la institución, sino también hacia la comunidad. Entonces, ahora el servicio médico preparé el tema en relación al estrés. El estrés es una palabra que está muy generalizada y de hecho ya hasta los niños hablan del estrés ahorita en estos momentos de pandemia. Cualquiera podemos ver incluso cuando una persona está estresada y lo podemos comentar, oye, vi a tal o cual persona muy estresada. Pero el hecho de que a lo mejor sea un término que usamos con mucha frecuencia y mucha familiaridad, desconocemos realmente cuál es el efecto del estrés. Ahora bien, el estrés es una respuesta fisiológica que no necesariamente es mala, es lo que nos ha ayudado a llegar hasta la edad que tenemos ahorita, es lo que nos ha permitido adaptarnos a través de la vida y poder sobrevivir. El estrés del que les voy a hablar principalmente es qué pasa cuando hay un estrés crónico en la vida de las personas. Entonces voy a compartir pantalla. Bien. Y bueno, ¿cómo me afecta el estrés? ¿Cómo nos afecta el estrés? Como ya comenté ahorita, el estrés es una respuesta que nos ha permitido a lo largo de la vida adaptarnos. Es por eso que nosotros ya aprendimos, por ejemplo, a atravesar una calle, a lo mejor las primeras veces que salimos cuando éramos niños, pues nos generaba un poco de miedo, pero al adaptarnos hace que nos enrolemos en la vida hasta que otro estresor se presenta, otra circunstancia se presenta. El estrés, ¿qué es el estrés? Bueno, desde el punto de vista de la OMS, es un conjunto de respuestas fisiológicas que nos preparan para la huida. ¿Qué quiere decir? Nosotros como mamíferos, y de hecho todos los mamíferos tenemos estas respuestas, en un inicio sirvió precisamente para que salváramos nuestra vida ante una situación de peligro, ¿no? Las gacelas ante el peligro de un chita o de un felino, ¿no? Todo lo que se genera en esta gacela de esta respuesta inicial que la alerta y que la prepara para la huida, ¿sí? Nosotros también la tenemos. Quizás, ahorita les voy a decir en breve un poco más de detalles, pero quizás nosotros ya no nos enfrentamos a estas circunstancias de animales que nos depredan, ¿no? Ahora estamos cuidándonos de otros humanos y de otros factores. ¿Qué quiere decir? Quizás ya nos quedamos sin esa respuesta de huida, ¿verdad? Aquí tenemos otra definición. Esta la acuñó el doctor Hans Selye y fue el primero de los primeros en describir el estrés como una reacción de alarma. Y además dijo, en el organismo pasan diferentes circunstancias predominantemente hormonales y que tienen que ver con el cerebro y otras glándulas, principalmente la glándula suprarrenal, y él observó que ante diferentes circunstancias que estresaban a las personas, por ejemplo, la enfermedad o situaciones externas, los humanos presentan el mismo tipo de respuestas. Es decir, no importa lo que nos estresa, pero los humanos respondemos con las mismas características fisiológicas. Y bueno, ya últimamente, pues dijeron, se fue extendiendo esta definición, y dicen, sí, efectivamente, no solamente hay respuestas fisiológicas, endocrinas, ni neurológicas principalmente, sino también intervienen las emociones y también una respuesta de conducta. Sí, o sea,
son situaciones a las que nosotros respondemos con todo esto, con todo nuestro organismo, pero también con todo lo que nos produce, ¿sí? Con todas las emociones, toda la carga emocional y también con una respuesta que se ve a través de la conducta. Y como dije, pues sí, nosotros ya no estamos quizás esperando que otro mamífero nos deprede, ¿no? Aquí el punto, pues sí, tenemos que estar, nos cuidamos de otro humano, ¿no? Y no hay nada que estrese más después de las catástrofes ambientales que otro humano. Si nosotros vamos en una calle solas, en el caso de las mujeres, en cualquier caso los hombres también, y si vamos a alguien que se acerca a nosotros, quizás ni nos va a hacer nada, pero si tiene alguna actitud amenazante, nosotros empezamos a generar una respuesta fisiológica. Y aquí les voy a pedir, por ejemplo, que ustedes en este momento piensen en qué es lo que les pasa cuando se están enfrentando a una situación que los estresa, que los tensa. Esto significa estrés, que te tensa. ¿No? ¿Dónde sienten? Hay algunas personas que sienten el estrés en el pecho, y otras personas que sienten más el estrés en el estómago. O sea, todos nosotros podemos determinar cuando estamos ante una situación que nos genera sorpresa o tensión, ¿no? En los niños, el hecho de que les digan, oye, pues te vamos a mandar a la dirección. Ahora que están conectados tanto tiempo en sus clases, pues también ellos se estresan y también ellos manifiestan el estrés de diferente manera, ¿no? Pero de alguna manera todos tenemos ya identificado cómo nos sentimos cuando estamos nerviosos o estresados. Pues bien, a lo que se refiere esto de las respuestas hormonales, no voy a ahondar mucho, solamente voy a mencionar lo que considero más importantes para poder después pasar allá a las manifestaciones corporales. Nosotros, a esta respuesta de estrés la hacemos a través de dos sistemas, ¿no? Una es el sistema nervioso vegetativo. El que se activa cuando nosotros estamos estresados es el sistema simpático. ¿Y qué quiere decir? Que va a poner en alerta al cuerpo para que nosotros nos preparemos para esa huida o para afrontar ese estresor. Y los cambios principales son, pues, prepararon los músculos, ¿no? Uno se tensa, te preparas para pegarle a alguien o para correr, pero también nos suceden otras cosas. Se dilata la pupila, se inhibe la secreción de las glándulas salivales y ustedes podrán recordar algún momento de algo que los estresó y se les secó la boca. Pues eso es parte de respuesta al estrés. Junto con todo este sistema que ven aquí de nervioso, pasan cuestiones a nivel endocrino. Endocrino quiere decir que se sueltan o que se segregan hormonas que van a ir a activar o desactivar ciertos órganos. Lo principal aquí, como son catecolaminas, es decir, adrenalina y noradrenalina, el efecto principal va a estar focalizado en el sistema cardiovascular. De hecho, nosotros como urgenciólogos, bueno, yo como médico urgenciólogo, ante una parada cardíaca, pues nosotros usamos esas hormonas que normalmente las produce el organismo, pero que en situaciones de emergencias pues están abolidas y nosotros las usamos para resucitar a alguien. Entonces, en estos momentos de estrés, el organismo empieza a secretar adrenalina y noradrenalina para hacer que nuestro sistema cardiovascular bombee más rápido y con más fuerza a todo el organismo y poner a la disposición del organismo pues nutrientes para ese momento de estrés, ¿sí? Hay una contracción a nivel bronquial, se disminuye el flujo renal, ¿verdad? Y hay otras cosas como, por ejemplo, la disminución de las peristalsis, no nos dan ganas de orinar, etc. Cuando pasa el momento de la huida, fíjese, la gran mayoría de los estresores solamente se queda ahí, en esta respuesta, ¿no? En esta respuesta inicial. Cuando pasa, entonces se activa el sistema parasimpático, que es el que tienen a la izquierda, y ese es el que va a apagar este sistema de alerta. ¿Y qué va a suceder? Pues va a dar la indicación de que ya no es que es suficiente, que ya no se segrega ni adrenalina, ni noradrenalina, ni otras hormonas que también se segregan. Estas son las más importantes, pero da la indicación de que se pare esa producción. Y entonces viene una etapa de relajación. Ya se contrae otra vez la pupila,
ya otra vez regresa la salivación, nos dan ganas de ir a hacer del baño, otra vez se acelera la actividad intestinal, etc. Entonces esto es lo que sucede de una cuestión aguda. Otro sistema que se activa es este sistema que se llama hipotálamo pituitario adrenal. La gran mayoría de esta función ocurre en el cerebro, ¿verdad? En el hipotálamo y la hipófisis pituitaria, en el que segregan una hormona que es la adrenocorticotropa que va a estimular las glándulas suprarrenales, que se llaman suprarrenales porque están arriba del riñón, pero no tienen nada que ver con la función urinaria. Y estas, además de ser las encargadas de secretar adrenalina y noradrenalina en la parte central, en la médula, en la parte central de la glándula, en la parte externa, que es la corteza de esta glándula, se secreta cortisol y todos los glucocorticoides. ¿Y esto por qué? Porque es en el caso de que siga el estrés, o sea, de que no se haya resuelto o de que siga el efecto estresor sobre nosotros, este sistema pone a disposición más energía para que el organismo pueda estar afrontando este estrés que se sigue incrementando. ¿Sí? Entonces son dos sistemas principales. Este sistema autónomo, que tiene que ver principalmente con mensajes entre la médula y los demás órganos, y este sistema que se activa en el cerebro y produciendo esta estimulación para la glándula suprarrenal. Pero ¿qué pasa en nosotros? O sea, como les decía, ahorita nosotros ya no estamos en esa situación de estarnos cuidando de dientes de sable o de esas circunstancias como cuando se iniciaron estos procesos en el organismo, ¿no? Que nos ha permitido, como les dije, evolucionar, sino que tenemos otro tipo de estresores. ¿Y qué quiere decir? Pues cuando viene este estímulo estresor, que generalmente tiene que ver con situaciones intangibles, ¿verdad? Las deudas, por ejemplo, bueno, esas están ahí en los bancos, etc. Pero me refiero a que en el momento están de una manera mental, los problemas los problemas maritales, el estrés laboral, todas estas circunstancias, el hecho de que las personas tengan que salir de su casa y tomar el metro y luego una camioneta o el camión, etcétera, se van acumulando esos estresores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya no, la cuestión de la huida, ¿verdad? La cuestión de prepararnos para la huida, eso ya se estanca y ya no se ejerce esa acción, sino que todo ese acúmulo de energía, pues se va quedando en el organismo. Pero lo principal es lo siguiente: el organismo tiene que adaptarse, como le dije, como les comenté en un inicio, ¿no? Las cuestiones que nos estresan nos han permitido adaptarnos a la vida moderna. Y de ahí que nosotros podamos salir, ¿verdad? Y cuidarnos de cuando hay mucha gente, por ejemplo, y ya sabemos qué hacer, porque es una experiencia, o sea, ya tenemos el recuerdo de esa experiencia y se pierde un poquito el miedo y ya sabemos cómo responder. Como les dije, cuando vamos a atravesar una calle muy concurrida, de mucho tráfico, nosotros ya tuvimos esa experiencia de lo que sentimos y cómo la vamos afrontando. O sea, el estrés nos ayuda a la supervivencia. Pero ahora vamos a hablar cuando ese estrés, ¿verdad? No tiene nada que ver, o sea, sí tiene que ver con nuestras adaptaciones, pero todo lo que tenemos que hacer para poder seguir en la vida moderna, con todo esto, con todo lo que esto implica. Uno de los principales estresores es el económico, ¿verdad? El económico, y de ahí, bueno, ya vienen los estresores laborales, todo lo que ocurre en el ambiente de trabajo, las cargas de trabajo, las jornadas de trabajo, el cómo nosotros afrontamos violencia entre los compañeros o de los jefes, etcétera. Todo eso se va acumulando. Pues bien, a todo lo que tiene que hacer nuestro organismo para poder sobrellevar, tratar de mantener el equilibrio de nuestro organismo, se llama alostasis, ¿sí? Es un término que únicamente implica todos los esfuerzos neurológicos, de las hormonas, de todo el sistema cardiovascular, de todo el organismo,
que hagan que nos mantengamos el equilibrio, que se llama homeostasis, y que logremos una supervivencia. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues bueno, con este aumento, o sea, el factor estrés va a seguir, o sea, los factores estresores van a seguir, y nuestro cuerpo va a seguir adaptándose, liberando más catecolaminas, las catecolaminas aumentando la frecuencia cardíaca, la presión arterial, produciéndose en el eje que les dijimos, ¿no? Del hipotálamo, hipófisis suprarrenales, glucocorticoides, y eso va a hacer que en determinado momento todo esto el organismo trate de contener toda esta situación, ¿no? Toda la presión, la frecuencia cardíaca, etc. Pero ahora, este proceso de tratar de mantener la homeostasis de la supervivencia con estos estresores, pues no es gratuito, tiene un costo, ¿verdad? Y el costo es a expensas ¿de qué? De la salud. Ahora tenemos, como todos saben, la principal causa de muerte del mexicano es la hipertensión y las complicaciones cardiovasculares que esto genera. El infarto al miocardio, etc. ¿Sí? Uno de los factores principales que son determinantes para que esto se presente es el estrés crónico. Es parte de esta adaptación que les comento. Entonces hay unos estresores, ¿verdad?, que van a influir sobre nuestro cerebro. Los cambios epigenéticos se refieren a la activación o la desactivación del material genético, o sea, de la información, y de cómo se va a afrontar no solamente el cerebro, sino todo el cuerpo, ¿no? Aquí va a incluir también el desarrollo de la susceptibilidad del individuo al estrés. ¿Y esto por qué está dado? Ya está súper comprobado que mientras más temprana edad se someta al humano al estrés, ese niño de adulto va a estar condicionado a enfermedades cardiovasculares y también a enfermedades de tipo neurológico o psiquiátrico como ansiedad y depresión. Hay dos de las etapas, bueno, en todas las etapas afecta el estrés, pero están dos muy marcadas y tienen que ver con los primeros meses y años de vida. O sea, incluso en la vida intrauterina. Ya está comprobado, las madres que sufrieron estrés durante el embarazo, o algún tipo de violencia, o algún tipo de agresividad durante el embarazo, todo eso va a repercutir en ese niño en cuestión de adaptación al nacer, ¿no? Y si ese niño además, cuando nace en un lugar donde no hay cuidados maternos, donde no se siente seguro, donde es una incertidumbre, ¿no? Los padres, la función de los padres o de las personas que cuidan al niño es, pues, proteger o dar seguridad, dar la sensación de seguridad. Si esos niños nacen con estas características, también, además de la implicación del efecto que tiene psicológico, está comprobado que estos niños generan menos hormona del crecimiento. Entonces también se están condenando pues a tener talla baja, pero no es el hecho de que tener talla baja o no, sino todo lo que implica en el organismo de ese niño, ¿no? Esa es una edad crítica. Y a otra edad crítica, en lo que se refiere a esto de experiencias tempranas, es la adolescencia. ¿Y la adolescencia por qué? Pues es todos estos cambios fisiológicos y conductuales, la búsqueda de su lugar en el mundo, y todo lo que esto implica. Es una edad que es muy susceptible al estrés. Es donde más les afectan los divorcios, o sea, es a veces más llevadero en otras edades que a un adolescente soportar un divorcio, por ejemplo, de la familia, o el abandono de un padre, o la muerte de alguien, ¿sí? O sea, son edades muy, muy críticas, y de hecho hay muchos estudios en los que el apoyo social es importante para tratar de rescatar estas edades cuando esto pasa. Ok, bueno, tenemos esto. Se percibe este estrés, esta impotencia, y entonces vienen ciertas respuestas Una, la que corresponde al individuo, y dos,
las que el organismo, las que esta persona empieza a desarrollar para poder adaptarse. Y esto es lo grave de vivir en el estrés crónico, fíjense. Hay situaciones, hay un tipo de estrés que es el estrés grave agudo o el acontecimiento traumático severo, que es cuando es un solo evento que me marca y que me produce, ahora sí que un trauma, ¿no? Que requiero de ayuda. Están los estreses de que un día sí, un mes no, y así, los que son intermitentes. Pero ese estrés no me preocupa tanto porque me permite, tengo una etapa para adaptarme y seguir la vida, y me presento otra ocasión igual. El problema está cuando este estrés permanece a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros, para poder adaptarnos, aparte de lo que hace nuestro organismo, empiezan a haber adaptaciones conductuales. ¿Y a qué me refiero? La dieta. O se van al extremo de mucha ingesta calórica, ¿verdad? O la deprivación de alimentos. Hay mayor riesgo de tabaquismo, mayor riesgo de alcoholismo. En cuestión del ejercicio, se van o a la vigorexia, al exceso extremo de la actividad física, o al sedentarismo, ¿sí? Todo esto produce esta lactasis, el tratar de que el organismo se adapte hasta que falla y entonces se manifiesta en una enfermedad. Pueden ir dejando sus preguntas si tienen alguna pregunta, ¿no? Entonces, bueno, como vemos, el precio que sufre una persona para tratar, ¿verdad? Para tratar de adaptarse, pues es a costo de qué? Pues de la salud. ¿De qué va a depender? Como ya dije, bueno, pues sí, de la intensidad y de la duración de los estresores. Y dos, del propio individuo. Como ya dijimos, los humanos que están sometidos a estrés de diferente tipo durante etapas tempranas de la infancia o de la adolescencia, van a tener más dificultades para adaptarse, con mayor riesgo para la salud, ¿sí? Ahora bien, antes de llegar a estas circunstancias finales, por así decirlo, la persona pasa por muchos periodos, por mucha sintomatología. Por ejemplo, hablando de la ansiedad, no es de que, como les dije, de la noche a la mañana ya me presento ansiedad o estoy en depresión, no. Esto es en el transcurso del tiempo. Sigue, por ejemplo, alguien que además de tener estrés laboral, ¿verdad? Llega a casa y hay violencia familiar, pero sale a la calle y está la violencia social, y se van sumando el estrés, como dije, el estrés económico, etcétera, ¿no? En el transcurso del tiempo, en la línea del tiempo, pues en ese momento a lo mejor va a presentar trastornos para dormir, porque, o hiperinsomnia, o sea, o el hecho de dormir más horas de las que requiere el organismo, ¿verdad? Y va a empezar a presentar situaciones como que, por ejemplo, o dolores de estómago inespecíficos, dolores de cabeza inespecíficos. Una de las cuestiones, de los síntomas principales cuando uno está en estrés, que es de hecho una de las cosas que ustedes pueden hacer o detectar si están ya en estrés crónico, son los dolores musculares en la parte posterior del cuello, la espalda y los hombros, ¿verdad? Que está implicando una incapacidad de poderse relajar. Lo ideal es, como comentamos en un principio, ¿no? Pasa el evento que nos estresa y que se active el sistema parasimpático para podernos nosotros regresar, si no al lugar donde estábamos, al lugar más saludable posible, ¿sí? Entonces, las cuestiones de ansiedad se van incrementando poco a poco, primero con temores, con miedos inespecíficos o con miedos. La gente empieza, cuando oye a las personas con ansiedad, a veces por esa falta de empatía se minimiza lo que está sintiendo la persona, ¿no? Pero esa persona pues sí está sintiendo que se le acaba el mundo, ¿no? Entonces esto es progresivo. Y después de los estados de ansiedad y un poco de aislamiento viene la depresión y la falta de esperanza en el porvenir. Y pues bueno, ahorita que pasó
el Día Mundial de la Salud Mental, estaba viendo las estadísticas de lo que se enferman los mexicanos y de lo que se mueren, ¿no? Entonces es realmente muy triste de ver que la depresión y el suicidio están entre siempre, después de la adolescencia hasta los 30, entre el segundo y la tercera causa de muerte. O sea, imagínense qué terrible para un país, para las familias, todo esto, que todo lo que implica, ¿no? Estos cambios. Pues bien, desde el punto de vista metabólico, pues la obesidad y la diabetes, desde el punto de vista cardiovascular, la hipertensión arterial y el infarto son las enfermedades que más están relacionadas a este estrés crónico, ¿no? Y bueno, trastornos del sueño, el principal es el insomnio, pero hay otras alteraciones en el sueño. Pero ahora, ¿qué es lo que hace que esto se vaya empeorando con el tiempo? Bueno, ya habíamos comentado algo, y es que cuando una persona está en estrés, empieza a cambiar sus hábitos a hábitos no saludables. Y aquí el principal, ¿no? La privación del sueño. Por largo tiempo en los celulares, en los iPads, los maratones de Netflix y de Amazon Prime, todo eso. Y aquí lo grave, fíjense, lo grave de esto, de que se vayan acumulando estos hábitos no saludables, es de que se va empeorando la calidad de vida de la persona. ¿Por qué? Porque se van agregando factores de riesgo para que se empeoren las enfermedades. Entonces, por ejemplo, si una persona decimos, bueno, aparte de estrés, no duerme, ¿no? Y en la alimentación cae en obesidad y además en sedentarismo, entonces esos factores ya de entrada son factores mayores para una muerte súbita. Y si son hombres, porque aquí es otra cosa, los hombres tienen una reacción diferente a las mujeres en cuestión del estrés, y esto tiene que ver también con las hormonas, con la testosterona en los hombres y los estrógenos en las mujeres. Entonces, de alguna manera, las mujeres son más susceptibles a enfermarse de cosas de ansiedad y depresión, pero los hombres tienen también otras conductas que se agravan con esta cuestión de la testosterona. El hecho también de estar bajo estrés crónico hace que sea más fácil caer en hábitos de tabaquismo, de uso de drogas y de alcoholismo. El alcoholismo como causa de muerte, fíjense, está como en la quinta causa de muerte de las enfermedades hepáticas, pero dentro de las enfermedades hepáticas, la quinta causa de muerte de todas las muertes que pasan en México. Pero dentro de esta quinta causa de muerte de enfermedades hepáticas, la principal es por cirrosis hepática relacionada al alcoholismo. Entonces estamos viendo que una cuestión de estrés puede acarrear que caer en estos hábitos no saludables y hacer que se haga una bola de nieve, ¿no? El mismo estrés en sí mismo, fíjense, hace que la cuestión de la saciedad o del hambre se desregule. ¿Qué significa? Que las hormonas que hacen que cuando uno está comiendo, que diga, ya, estoy satisfecho, basta de comida, se pierde esa señalización, no solamente por la cantidad de hormonas, sino se pierde esa señalización y ya el cuerpo no obedece y entonces siguen comiendo y comiendo y comiendo. Pero otra cosa, con respecto a la deprivación del sueño, el insomnio en sí mismo, o sea, quitarse horas de sueño, ya sea porque uno quiere y después la complicación de, ahora sí, aunque quiera, ya no puedo dormir, también eso causa una desregulación de estas hormonas. Entonces, un factor de estrés, ¿verdad? Que en sí mismo genera esta desregulación de la ingesta de alimentos. Caes en este problema de trastornos del sueño que en sí mismo también hace que se desregule. Entonces ya tienes 2 factores para obesidad. 3, si no hacemos ejercicio, se van sumando, ¿no? Entonces, aquí lo que quiero hacer énfasis es, teniendo este factor de estrés crónico en nuestra contra, va a ser que en alguno de estos hábitos no saludables se empeore la situación.
Igual, en relación a las relaciones sexuales de riesgo, es lo mismo, ¿no? O sea, se pierde esa capacidad de juicio y de conciencia y de autocuidado. El problema con el estrés crónico también radica en que no solamente son estas afectaciones a nivel cardiovascular, que ya de por sí son muy deleterias para cualquiera que las padece, ni tampoco tiene que ver, o sea, con esta cuestión de a nivel metabólico, ¿no? Caer en diabetes, en obesidad y todo el trastorno de los glucocorticoides, etcétera, que esto conlleva. Una de las partes principales de las personas que viven en estrés crónico es la pérdida de la atención para cuestiones, por ejemplo, del trabajo, para la toma de decisiones. Hay una falla, pero no, es una falla que tiene que ver por los cambios a nivel cerebral. Esos cambios que les comenté en algún principio. El cerebro se tiene que adaptar, ¿no? Y entonces hay cosas que estos genes que se activan o que se apagan, ¿verdad? Se empiezan a activar todos los que no tienen, o sea, todos los que no nos conllevan a mantener la salud, pero a lo que pasa a nivel cerebral es de que se van perdiendo las funciones mentales. Y aquí esto es muy importante porque ya también se ha visto que niños que no aprenden y que aunque les digan y que no hay falla de la memoria, falla para resolver cuestiones matemáticas o cualquier otro tipo de cosas, cuando se ve aisladamente, pues si piensan, pues el niño no pone atención, es burro, etcétera, esos calificativos. Pero si van un poco más allá, es porque están viviendo una gran cantidad de estrés en casa. Ahora imagínense, la gente que en una situación laboral, ¿no? Te falta el dinero, tienes estrechez económica y además tienes un rollo en la familia y además los hijos y los adolescentes, no sé, se van sumando las cuestiones, ¿no? Esas personas que tienen esta cuestión de estrés, de estrés intenso, pues también pierden la capacidad de atención al detalle, la capacidad de toma de decisiones. Ya no pueden ver todo el campo completo, sino por sectario. O sea, se van perdiendo. Y esto es lo importante de entender qué es lo que pasa con el estrés crónico, ¿no? O sea, no es lo como les decía, es un término que ya está tan manoseado que todo el mundo dice, pues está estresado. Y de hecho, es una cuestión muy curiosa porque cuando uno le dice a un paciente, pues es que estás estresado, ¿no? Y tiene la cara de decepción de, pues, nada más es estrés lo que me pasa, o sea, así como que quisieran que fuera algo más grave, pues obviamente porque se sienten mal, ¿no? Pero el simple hecho, si la gente entendiera qué implica vivir con estrés a lo largo del tiempo, entonces a lo mejor podríamos hacer cosas para mejorar la salud. Bien, ahora, como punto, importante aquí, de alguna manera todos tenemos, digo, sí, circunstancias, ¿no? Y aquí a lo mejor hay que aprender a identificar cuando estamos en esas circunstancias. Si ustedes hacen este ejemplo de tocarse la espalda, pedir que alguien les toque la nuca, la espalda, los hombros, toda la parte posterior de la espalda, y encuentran puntos dolorosos, la gran mayoría de la causa es porque es una incapacidad de relajarse. O sea, ya perdiste la capacidad de acostarte y aplanarte completamente en la cama o pues sí, de relajarte. Dos, otra de las cosas que ustedes pueden ver si están en estrés, generalmente, como ya les dije, las catecolaminas, o sea, la adrenalina y noradrenalina son las que van a activar el sistema cardiovascular, nos van a acelerar. Entonces, el efecto principal va a estar sobre la frecuencia cardíaca y sobre la hipertensión. Si ustedes en reposo, después de 5 o 10 minutos, están en reposo, toman el pulso o alguien les toma el pulso y está fuera del rango de la edad que corresponde, entonces lo más probable es que ya tienen unos meses en estrés. O también, si están hipertensos o en la limítrofe alto, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que lo más seguro es que ya tengan meses
en estrés. Como les dije, la hipertensión, la muerte por hipertensión y sus efectos es la causa principal de muerte en los mexicanos. Aquí el punto está, lo más grave es que un mexicano tarda 10 años en hacerse el diagnóstico de hipertensión. ¿Por qué? Porque aunque sientan los síntomas de dolor de cabeza, si alguien dice dolor de cabeza constante, dolor en la nuca, todo el mundo se automedica, no nos automedicamos. Es preferible tomar un paracetamol o tomar un ibuprofeno o tomar lo que sea y no nos tomamos la presión cuando es tan sencillo. Hasta en las farmacias similares por 15 pesos te toman la presión o algo alrededor, ¿no? Entonces es algo tan simple como tomarte la presión. Si puedes hacer esas tres cosas, ¿verdad? Identificar también un poco de autoconocimiento, cómo me siento. En este momento, cómo me siento. O en cualquier momento del día. Y de sentir si sienten esa angustia. La angustia es ese miedo o esa ansiedad a algo desconocido, ¿no? Hay ocasiones, como les dije, los estresores pues son conocidos. Si están dale en el teléfono, que ahora les encanta estar hablando por teléfono, aunque uno ni tenga esas cuentas bancarias, pero eso estresa, ¿no? Que te estén recibiendo esas llamadas a diferentes horas de la mañana, cuestiones bancarias, es algo que te saca de tu, no sé, de tu balance, ¿no? Y hay otras cosas que se van sumando, como les dije. Entonces, ustedes, una cosa puede ser esa, ver si ya se perdió esa capacidad de relajarse, y dice, no, yo aunque trato de estar aquí sentado, estoy bien, ya el cerebro está tan acelerado, pues entonces cuando ya se requiere ayuda. Hay ayuda farmacológica, y eso obviamente solamente un médico se las puede dar, pero también ayuda psicológica. Y créanme, el servicio de Picavi tiene unos talleres maravillosos en relación al manejo de ansiedad. Yo misma soy su clienta, soy su clienta porque no solamente es entender todo lo que implica estas cuestiones de ansiedad y de estrés en uno mismo, sino también cómo puedo ayudarme con estas técnicas a bajar, activar mi sistema parasimpático. Aquí el punto está, si ya es muchos años de estrés, si ya son muchos años de estrés, desde la adolescencia, ya tienes 20 y tantos, estás en los 30 y tantos, es muy difícil que solamente con una intervención psicológica puedas mejorar. ¿Por qué? Porque seguramente ya caíste en alguno de estos hábitos no saludables. O la deprivación del sueño, o ya estás en una complicación, que aunque te quieras dormir, no te puedes dormir, o sea, ya estás en insomnio, o en obesidad, o en actividad física. Entonces, además de estas ayudas para el manejo de la ansiedad y el estrés, posiblemente ya necesita de una ayuda farmacológica. Pero aquí lo principal está en esta observación de uno mismo. ¿Cuál es el pensamiento que me genera palpitaciones o malestar? Y miren, yo como urgencióloga, algo que era muy evidente en las mamás a medianoche que llegan con esos ataques de ansiedad o con la hipertensión muy descontrolada, yo digo, ¿y qué estaba haciendo? Y me dicen, no, pues dormida o viendo la tele, doctora. Pero ¿qué fue el momento en que que se empezó a sentir mal? Y generalmente es que mi hijo no llegaba y me imaginé que la violencia y si está tirado. Entonces hacen unos peliculones así de, y si ya está tirado, ya está en la morgue, la policía, y me van a venir a decir, y entonces el entierro, el velorio, yo no quiero pasar eso. O sea, todo lo que puede generar un pensamiento. Entonces, aquí nosotros también, lo importante es identificar cuáles son los pensamientos que nos desbordan o que nos hacen que caigamos en este ciclo mental, ¿verdad? Porque acuérdense, no solamente son estas respuestas fisiológicas inherentes al organismo, ¿no? A esta parte que también presentan los animales, los mamíferos, ¿no? Sino también toda la carga emocional que implica estar en esta situación.
un ejemplo, nosotros cuando reaccionamos a algo, es en cuestión de milésimas de segundo, el cerebro empieza a buscar información relacionada a algo parecido o algo que ya nos enfrentamos a esto, ¿no? Y es por eso que lo que les decía, es muy fácil adaptarnos, entonces ya sabemos que si estamos en un lugar muy concurrido, qué tenemos que hacer, cómo nos tenemos que comportar si estamos en un lugar donde hay mucha gente, si voy a pasar, este ejemplo que lo usamos mucho, ¿no? Si voy a pasar por una calle muy concurrida de coches, pues ya sé, ya aprendí que me tengo que esperar, que tengo que esperar el cambio del semáforo, etcétera, cuestiones que me protejan, ¿no? El problema está cuando es un evento nuevo, por eso que nos genera más ansiedad, porque nunca hemos estado ante esa situación, y aunque más información se busque por todo el cerebro, pues no hay, a lo mejor algo parecido, y eso nos puede ayudar, ¿verdad? Pero bueno, aquí lo importante es eso. Entonces, repito, una de las cosas principales es identificar si ya estás en esta situación de estrés crónico, o ser también un poco de remembranza y decir, no, pues reconocer si estuviste en estas etapas de la infancia o de la adolescencia bajo este estrés también, ¿verdad? Porque eso va a determinar que tengas más riesgo que alguien que no tuvo esos antecedentes. Vas a tener más riesgo para presentar enfermedades de tipo cardiovascular, como infarto, hipertensión, etc. Entonces, primero reconocer. Dos, ¿cómo afronto yo las cosas? ¿Cómo me siento la mayor parte del día? Es por eso lo grave, y ahorita con esto de la pandemia, todo lo que se ha suscitado de violencia intrafamiliar, ¿no? O sea, imagínense el estrés de no solamente que te falten cosas materiales, como ya dijimos, la estrechez económica es uno de los factores que más estresan a la población, pero además de que venga uno de los padres borracho y violento, que le pega a todo el mundo. O sea, ya desde antes de que llegue ya están los niños, toda la familia con el estrés de que ya va a llegar, ¿no? O no él o ella, el que sea el violento de la casa, ¿no? Entonces, no solamente toda la cuestión de estrechez, de precariedad, sino agrega toda esa cuestión. Y ahora también el estrés de las tareitas en el Zoom, o el estrés de que si voy a salir en determinado momento, si algo me va a pasar, hora del COVID, etcétera. O sea, se van sumando estresores. Entonces aquí el punto está, pues no dejarse agobiar, pero si ya están, repito, si ya están en una situación de estrés crónico, difícilmente van a poder salir solos, o sea, tienen que pedir ayuda. Entonces, pues ahora sí que vienen los avisos parroquiales. La COSIP, de verdad, nosotros, como parte de la universidad, estamos súper convencidísimos de poner a todos a disposición conocimiento que les pueda ayudar a tomar buenas decisiones. Pero aparte de la cuestión esta de darles información sobre diferentes cuestiones de salud, están los talleres de acupuntura, que también tienen estos apoyos desde el punto de vista de la acupuntura para manejar diversos padecimientos, entre ellos el insomnio y la ansiedad. O sea, son maravillosos, no se los pierdan, inscríbanse. Están el personal de Picavi, no solamente están dando atención telefónica, sino también atención vía, por cita, ¿verdad? Por cita y por Zoom, son gratuitas, aprovechenlas. También tienen talleres muy padres de cómo manejar el estrés, de cómo manejar el duelo, muchas técnicas de respiración. Acuérdense, una de las cuestiones que nos conectan con la vida es la respiración, ¿no? También ustedes pueden detectar cuando están muy ansiosos porque están respirando muy rápido. Entonces, hay técnicas muy precisas para bajar la ansiedad. La clínica del sueño también está dando consultas. Como les digo, o sea, a veces el estrés te puede generar que caigas en deprivación del sueño, o sea, voluntario, ¿no? Estoy estresado y prefiero consumir mucha información en el Facebook, en las redes o lo que sea, y me quito horas de sueño. Pero entonces, como les dije, se vuelve una cadena de vicios y en contra de la salud. La clínica del sueño también está dando asesorías personalizadas en relación a todos estos trastornos. Y bueno,
este,